Hola a todos nuevamente. Vamos a continuar con las clases de filosofía. Esta vez corresponden a la semana número 5, donde vamos a estudiar dos disciplinas filosóficas más, que son la epistemología y la axiología. La última clase habíamos planteado el concepto de nociología como la disciplina filosófica que se encarga de estudiar el conocimiento, si es posible conocer, de dónde se deriva la fuente del conocimiento, y si es que este conocimiento es real o es posible. Vamos a explicar hoy día la epistemología, que es una corriente que podría relacionarse un poco con la nociología, porque la epistemología se define como la disciplina filosófica que se encarga de estudiar el conocimiento científico. Acá hay una primera diferenciación. Nociología, el conocimiento de manera general, como ya lo hemos explicado. Epistemología, el conocimiento, pero científico. Y vamos a explicar qué se entiende por conocimiento científico, por ciencia. Vamos a explicar también las principales teorías filosóficas que hay a nivel de la epistemología. Primero, etimológicamente, la palabra epistemología viene del griego episteme, que significa conocimiento cierto o conocimiento válido. Probablemente Platón fue uno de los primeros filósofos en usar este término, cuando en su teoría de las ideas hablaba de que al salir del mundo, digamos, de las sombras, o como él representaba en una alegoría en las cavernas, y podemos ver la realidad de manera objetiva, la realidad clara, ya sin sombras, ya no distorsionadas, ese conocimiento válido de la realidad era el que le podíamos llamar episteme, ¿no? En la actualidad quizás haya cambiado un poco la definición, porque se entiende por episteme o por conocimiento científico o por ciencia aquel conocimiento que ha sido verificado, que ha sido probado como verdadero. Como vamos a ver más adelante, esto también puede caer dentro de un marco de lo relativo, ¿no? Porque quizás hay conocimientos probados como válidos y verdaderos, pero que lo sean desde una perspectiva y durante un tiempo, ¿no? La ciencia, podríamos decir, en todo caso, lo que busca es encontrar las causas a los fenómenos y poder transformar esas conclusiones de su observación en causas que puedan explicar, si no es toda la realidad, al menos una buena parte de la realidad. Entonces, por ejemplo, los fenómenos objetivos que podríamos mencionar que se derivan de manera perceptible por los sentidos, como un ejemplo es lo que le pasó a Isaac Newton, Sir Isaac Newton, cuando a raíz también de una pandemia que se vivía en la época en la cual estaba él estudiando, una pandemia, o en realidad una epidemia en Inglaterra, que obligó a que se cierren todas las universidades, el lugar donde él estaba, y la gente fue confinada a sus casas. Newton tuvo que regresar, digamos, a su pueblo natal, y estando ahí empezó a observar y se dio cuenta de un fenómeno que ocurría en la realidad. El fenómeno era que todos los objetos, al ser soltados de alguna altura, se precipitaban hacia abajo. Acá viene ese ejemplo que no se sabe si es real o si es un poco un ejemplo que se incluyó como parte del mito de Newton, de que estaba sentado y vio como una manzana caía de un árbol, y él se preguntó por qué las cosas caen. ¿Por qué cuando nosotros soltamos algo, ese algo se precipita hacia el suelo y por el contrario no se dispara hacia el cielo, ¿no? Ustedes pueden hacer esa prueba, creo que sería muy fácil y evidente, ¿no? Cogen su lápiz y lo sueltan, el lápiz no se va a ir hacia arriba, el lápiz va a precipitarse hacia el suelo. Digamos, toman su borrador, va a ocurrir lo mismo, cogen quizás a su gato y desde una altura obviamente prudencial lo sueltan y el gato va a caer. O sea, todo parece que tiende hacia el suelo cuando es soltado. Y Newton se preguntó por qué. ¿Cuál es la causa que puede explicar ese fenómeno? Se pasó mucho tiempo pensando. Vos dicen que a lo largo de ese año empezó a construir lo que nosotros ahora llamamos la teoría de la gravedad, y pudo también plantear unas leyes o unas formulaciones matemáticas que luego se iban a convertir en el cálculo, ¿no? En las matemáticas.
Sin embargo, después de mucho pensarlo y establecer relaciones matemáticas, encontró una causa. Newton decía que los cuerpos, todos los cuerpos, generan una fuerza de atracción entre ellos, todos los cuerpos sin excepción, y que esta fuerza de atracción es proporcional a su masa. Cuanto más grandes son los objetos, mayor fuerza de atracción generan. Cuanto más pequeños son los objetos, menor fuerza de atracción generan. Entonces, vamos a imaginar por un momento que estamos en el vacío absoluto. Es un concepto, yo sé, relativo también, pero vamos a tratar de hacerlo con nuestra imaginación. Estamos en un espacio vacío, totalmente vacío, y está ahí en ese espacio vacío no existen por si acaso planetas, ni estrellas, ni nada, solamente una persona que pesa 300 kilos. Bueno, tenemos que usar el término de masa para ser más exactos. Y una persona que tiene unos 10 kilos. Y como está en el espacio vacío y está en esta distancia, ¿no? La persona está acá, la de 150 kilos, la otra es de 10 kilos, está acá. Al tener más masa, la persona de nuestro ejemplo genera una fuerza de atracción que genera que el objeto más pequeño, la persona de 10 kilos, poco a poco se vaya acercando hacia la persona de 150 kilos. Cuanto más grande sea la masa, si es que la persona no pesa 150 sino 300, la fuerza de atracción es mayor, por lo tanto se acerca con mayor rapidez. Cuanto mayor sea la masa, mayor fuerza de atracción se produce. Entonces Newton se hizo la idea de que el planeta Tierra tiene una masa que es inconmensurable. La masa del planeta es tan grande, es tan gigantesca, que atrae todas las masas pequeñas, como por ejemplo nuestros cuerpos, un lápiz, un borrador, un tajador, el gato que les ponía del ejemplo, y apenas lo soltamos, esos objetos van hacia el centro del planeta, que es donde se genera esta fuerza de atracción, a la cual luego Newton le llamaría la gravedad. Newton postuló esto a nivel matemático, encontró una causa que pudiera explicar los fenómenos, o sea, las cosas que podemos percibir a través de la realidad. Estableció razonamientos causales, o sea, causas que expliquen esos fenómenos, y gracias a esto formuló primero una hipótesis. En la medida en que estas hipótesis pueden ir explicando una buena parte de la realidad, se explican hacia múltiples casos, entonces esto se convierte en una ley científica. Es un conocimiento científico, un conocimiento demostrado como verdadero que explica las causas de los fenómenos. Entonces, todo lo que nosotros llamamos ciencia se está relacionado con este concepto. El conjunto de conocimientos demostrados como válidos que pueden explicar las causas de los fenómenos que nosotros podemos percibir de manera directa o indirecta a través de instrumentos de la naturaleza. Imagino, por ejemplo, que alguno de ustedes va a querer estudiar en el futuro medicina y decimos que la medicina es una ciencia. Y es una ciencia en la medida en que la medicina es capaz de explicar las causas de los fenómenos. En este caso, los fenómenos vendrían a ser los síntomas. Alguno de ustedes se enferma, digamos, de gripe y experimenta una serie de síntomas que en términos filosóficos serían los fenómenos, o sea, las consecuencias observables. De pronto le sube la fiebre, tiene destilación nasal, le duele la garganta, le duelen los huesos, tiene mucho sueño. La ciencia médica, al ser ciencia, conoce la causa que explica esos fenómenos. Nos dicen, bueno, se metió un virus que genera esta reacción en el organismo, el cuerpo para combatir al virus eleva la temperatura y da toda una explicación causal a esos fenómenos. Y al conocer las causas, se puede generar una modificación de los fenómenos o de los efectos, o aprovechar el conocimiento de las causas a nuestro favor. Gracias a que se conoce la teoría de la gravedad de Einstein, es que nosotros hemos podido lanzar satélites que por la fuerza gravitacional de nuestro planeta se mantienen orbitando alrededor del planeta sin necesidad de combustible. Y gracias a esos satélites es que podemos tener la comunicación por teléfono o que vamos a poder transmitir este video en una plataforma virtual. Pero si es que no hubiera ese satélite,
no tendríamos esta facilidad. Lo mismo con los GPS, los sistemas de ubicación, ¿no? De geolocalización. Pero gracias a que se conoce la causa por Newton, podemos generar efectos a los cuales, bueno, aplicaciones prácticas en todo caso, a los cuales le vamos a llamar tecnología. Lo mismo pasa en la medicina. La ciencia médica tiene la posibilidad de, al conocer las causas, modificar los efectos. Entonces, la ciencia médica, por eso se está tratando de encontrar una vacuna en la actualidad para este tema del COVID-19, porque la ciencia médica tiene la posibilidad de explicar cuál es la causa, en este caso este virus y el comportamiento de este virus, que genera todos los efectos a nivel de la salud. Gracias al conocimiento de la causa se puede buscar algún tipo de mejora o de cambio, en este caso específico una vacuna, que permita cambiar los efectos. Pero el concepto se mantiene. La ciencia como el conjunto de conocimientos válidos, causales, que pueden explicar los fenómenos, para entenderlos, modificarlos, mejorarlos o incluso en algunos casos suprimirlos. Todas las ciencias tienen ese objetivo. La medicina es una ciencia, la ingeniería civil es una ciencia, la psicología es una ciencia, la astronomía es una ciencia. Todas las ciencias buscan eso, pero enfocados en un campo de estudio. La epistemología vendría a ser la disciplina filosófica que se encarga de estudiar el conocimiento científico. Determina cuáles son las características que debe tener un conocimiento para que sea considerado conocimiento científico. ¿Qué condiciones debe cumplir una ciencia para ser considerada como tal? Ustedes seguramente saben que hace unos 200 o 300 años atrás habían ciencias que en la actualidad ya no lo son más porque desde las concepciones epistemológicas actuales no cumplen los criterios suficientes o relevantes para ser considerados como ciencias. En verdad es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de profundizar un poco más en algunos de estos conceptos. ¿Qué plantea la epistemología? La epistemología sostiene que, o mejor dicho, plantea 4 corrientes fundamentales, no son las únicas, pero son las más relevantes, sobre el conocimiento científico. Tenemos el neopositivismo. Tenemos también al racionalismo crítico, tenemos en tercer lugar al relativismo epistemológico y en cuarto lugar al anarquismo epistemológico. La primera corriente, la del neopositivismo, también se le conoce con el nombre de empirismo lógico. ¿Qué nos dice el neopositivismo o empirismo lógico? Fue planteado por el Círculo de Viena, un grupo de intelectuales en Viena, ¿no? En el siglo XX, o sea, más o menos hace unos 80 años atrás, que consideraban que para que un conocimiento sea considerado como ciencia, como conocimiento válido, tenía que pasar por un principio que es el llamado principio de verificación. Para que una hipótesis se pueda convertir en conocimiento científico, tenemos que verificarlo. Y lo verificamos a través de la experimentación. Si es que al experimentar mi hipótesis podemos demostrar que esto ocurre en una alta cantidad de casos, en un alto porcentaje de casos, digamos el 95 o 97% de los casos, la hipótesis que teníamos se convierte en un conocimiento científico. Una hipótesis es una respuesta causal probable a un problema que vemos a nivel fenoménico en la naturaleza. Y se da en todos los campos de la ciencia. Vamos a tomar nuevamente como ejemplo este tema de la gravedad que ya hemos venido mencionando. No sé si ustedes sepan esto, pero en la época medieval había un pensamiento muy distinto. En la época medieval, cuando se trataba de explicar cómo es que los planetas se mantenían suspendidos en el universo, y es más, ustedes recordarán que en la época medieval se decía que el planeta Tierra era plano
y que estaba en el centro mismo del universo. Cuando uno quería preguntar cómo es que la Tierra se mantenía en el centro del universo, cómo hacía para estar ahí al centro, por qué no estaba abajo, por ejemplo, la explicación aparentemente científica, que no era científica, era la siguiente. Decían que abajo del planeta Tierra había una tortuga gigantesca, que sobre su caparazón sostenía al planeta Tierra. Y si uno preguntaba, ¿y qué hay abajo de esa tortuga grande? Decían, bueno, hay otra tortuga mucho más grande que está sostenida esa tortuga más pequeña que sostiene al planeta. Y uno preguntaba, y abajo de esa otra tortuga decían infinitas tortugas hasta llegar a la base del universo. Así se mantiene la Tierra suspendida. A Newton esa explicación le parecía poco racional y trata de explicar, y gracias a que experimenta con muchos objetos, ahí tendríamos el principio de verificación, la experimentación, para verificar que mi hipótesis es cierta. Experimenta lanzando objetos de todas partes. Esto ya lo había hecho poco tiempo antes Copérnico, y bueno, Galileo también había ensayado algunos experimentos. Y bueno, Newton, se da cuenta de que todos los objetos, sin excepción, caen por esta fuerza que él llamó gravedad. Como se da en la totalidad de los casos, esta hipótesis, que era una explicación probable, se convierte en un conocimiento científico. Y repito que esto lo podemos llevar a todos los campos del conocimiento. Nosotros podríamos formular una hipótesis a nivel, por ejemplo, de las ciencias sociales, aunque esto es más difícil porque en las ciencias exactas generalmente los principios causales son mucho más factibles de convertirse en ley, mientras que en las ciencias sociales esto es más complejo porque parece ser que las conductas dinámicas son precisamente cambiantes, ¿no? Sin embargo, podríamos generar algún tipo de hipótesis, ¿no? Vamos a imaginar que yo les planteo un problema, que es un problema que se está viviendo en la realidad actual. Y el problema es el siguiente, ¿no? Se pide de manera general a las personas que eviten salir de sus casas, que eviten el contacto con otras personas, que salgan lo mínimo indispensable para hacer compras nada más, o sea de medicinas o de alimentos. Pero en la realidad encontramos, lo que observamos como fenómeno, es que hay muchas personas que salen quizás a pasear, a encontrarse con amigos, amigas, que buscan a la pareja, que quieren caminar un rato por el parque para respirar y sentirse libres. Y esto puede generar una pregunta: ¿por qué? ¿Cuál es la causa que genera que las personas, pese a que han sido instruidas o informadas, sigan saliendo a las calles y sigan exponiéndose quizás a un contagio? ¿Cuál es la causa que genera ese tipo de comportamiento? Quisiera que algunos de ustedes puedan pausar en este momento el video y pensar, ¿cuál sería la causa probable para ustedes? Si es que han pausado el video y han pensado, esas posibles respuestas se llamarían hipótesis. Quizás a alguno de ustedes se le ha ocurrido como hipótesis, son ejemplos por si acaso, algunos de ustedes dicen, bueno, quizás sea porque psicológicamente la población es más rebelde, cuando se le prohíbe algo tiende a hacerlo con más ganas. Quizás otro de ustedes tenga la hipótesis y diga, tal vez sea por un problema de falta de información. No se les ha explicado lo suficientemente bien por qué deben de quedarse, cómo esto afecta de manera social e individual a nivel de la salud pública. Quizás alguno de ustedes haya puesto como hipótesis el decir, bueno, no es que quieran salir a pasear, es gente que no tiene dinero para comer y que sale a las calles a buscar algún tipo de generación de recursos, y no es que sean rebeldes ni irresponsables, sino que es gente que está pasando por necesidades económicas reales, tiene una familia que alimentar y tiene que salir a buscar alguna forma de alimentarlos. Son hipótesis, respuestas probables. Para que esas hipótesis que ustedes tienen o han generado se conviertan en conocimiento científico, según el Círculo de Viena o el neopositivismo, tendríamos que aplicar el principio de verificación. Tendríamos que experimentar con una gran cantidad de la población
Y si en el 97, 98% de los casos la hipótesis que ustedes tienen se comprueba, esa hipótesis se convierte en un conocimiento científico. ¿Cómo se podría hacer en el caso específico de los ejemplos que he planteado? Quizás se podrían tomar algo que es muy simple, muy básico, encuestar a estas personas que han salido a las calles y preguntarles por qué están saliendo a las calles. Es un ejemplo, porque obviamente no podemos encuestar, también eso está prohibido en este marco de restricciones, pero estoy planteando ejemplos. Encuestamos a estas personas y si el 98% nos dice, mira, lo que pasa es que yo tengo una realidad económica muy difícil, tengo muchas carencias, vivo de lo que genero día a día, entonces tengo que salir a la calle a generar mis pequeños recursos y con eso comprar día a día mis víveres, mis provisiones. Y eso se cumple en el 98% de la población, podríamos decir que ese conocimiento, esa hipótesis, está más cerca de convertirse en un conocimiento científico. Si es que en esa investigación a través de una encuesta o a través de un análisis de la escala económica social de cada una de estas personas que salen, no se visita sus hogares para ver en qué condiciones están, quizás es porque no tienen refrigerador en sus casas y tienen que salir, o tal vez nos demos cuenta que es verdad que salen porque se sienten muy estresados, porque el ser humano necesita tener un espacio de libertad donde pueda respirar, etc. Esas hipótesis se convierten en conocimientos científicos. Pero hasta que no se experimente, nos dice el Círculo de Viena, estas no son más que simples especulaciones. Pueden ser verdaderas o falsas, pero no son más que simples especulaciones. Platón a esto le llamaría la opinión, la doxa. La opinión de las personas que no necesariamente, porque sea su opinión, debe ser un conocimiento válido. Cada quien es libre de opinar, ¿no? En el Estado hay derecho de libre opinión. Sí, eso es verdad. Pero el conocimiento científico no está formulado en la opinión. Según el Círculo de Viena, a través del neopositivismo, la ciencia está basada en la experimentación, el principio de verificación. Otra corriente que apareció también en relación a la epistemología fue el racionalismo crítico. Ustedes recordarán que la palabra crítica en términos de filosofía significa evaluación, una evaluación racional sobre la hipótesis que tenemos. El racionalismo crítico, con su máximo representante que fue Karl Popper, planteaba el principio de falsación. En vez de buscar que nuestra hipótesis sea demostrada o verificada como válida, decía Karl Popper que sería mejor ponernos en un principio de falsación, o sea, asumir que quizás nuestra hipótesis no es verdadera, sino que es falsa, tratar de someterla a muchas pruebas para derrumbar nuestra hipótesis, pero si pese a esas pruebas en las que hemos asumido que nuestra hipótesis es incorrecta y sin embargo se mantiene, podríamos decir que ese conocimiento es un conocimiento científico. O podríamos hablar también de otra corriente que fue el relativismo epistemológico, desarrollada por Thomas Kuhn. Thomas Kuhn planteaba el concepto de los paradigmas científicos y las revoluciones científicas. Un paradigma científico se refiere a un modelo, una especie de teoría o un grupo de teorías que han sido probadas como válidas y que explican muy bien la realidad y que sin embargo tienen el problema de que son relativas, funcionan bien hasta que aparece un nuevo paradigma que explica mejor la realidad que las teorías anteriores. Y cuando eso pasa se produce una reevolución de los paradigmas. Para tratar de ejemplificarlo, no vamos a poder ser totalmente exactos en estos ejemplos, vamos a plantear ejemplos ilustrativos. Podríamos decir que quizás lo que pensaban en la época medieval, relacionado a que la Tierra era plana y que estaba sostenida en el universo por tortugas, era un paradigma que habían asumido en la época medieval.
Sin embargo, viene Copérnico, viene Galileo, en realidad desde la época renacentista esto se empieza a gestar, se le da un movimiento y llega quizás a su culmen con Newton cuando puede formular la teoría de la gravedad. Previamente Copérnico, Galileo ya nos habían hablado de la esfericidad de los planetas y de que giran en torno al Sol, que la Tierra no es estática. Se construye un nuevo paradigma. Dejamos atrás el paradigma geocéntrico, o sea que la Tierra es el centro del universo, para entrar a un paradigma heliocéntrico. El Sol es el centro, no del universo, sino del sistema solar. La gravedad se introduce en este paradigma y tenemos una concepción científica diferente en base a la cual se genera tecnología diferente. Ya les expliqué, gracias a estas ideas de Newton, es que nosotros podemos usar las redes de los celulares, el internet, porque es una señal de satélite, ¿no? O la misma señal con la que funcionan los GPS, una señal de geolocalización basada en satélites. Pero esto que nosotros asumimos como válido, parece que no lo es tanto porque empiezan a aparecer excepciones. Resulta en esta teoría de Newton que les había contado, ¿no? Que existe una fuerza de atracción, todos los objetos generan esta fuerza de atracción que es proporcional a su masa, cuanto más grande sea su masa, más fuerza de atracción. Resulta que había un problema a esto, que eran los agujeros negros, que tenían masas inferiores y sin embargo eran capaces de atraer así a sistemas solares enteros o incluso galaxias enteras. Es como que no se cumplía el principio de Newton, de la gravedad. Es como que acá tenemos una persona, un objeto de 300 kilos y acá uno de 1 gramo, y que todo este objeto grande era traído rápidamente a este objeto pequeño, que era el agujero negro. A partir de esto se empezaron a hacer muchas investigaciones y muchas derivaciones y otros planteamientos, no solo asociados al tema de los agujeros negros, y se produce un cambio, una renovación en los paradigmas, que tiene como quizás a un gran representante, a Albert Einstein, que nos plantea la idea de la relatividad general y luego la relatividad espacial. O sea, hablamos de la deformación del espacio-tiempo. Ya no de la atracción producto de la gravedad, sino de la formación del espacio-tiempo. El espacio-tiempo como si fuera un tejido relativamente uniforme que se puede deformar por la aparición de los planetas o de los agujeros negros. Este tema obviamente es mucho más amplio, no lo estoy resumiendo, pero vemos cómo cambia un paradigma. Y en este cambio de paradigma, gracias a esto se establecen otras formas de tecnologías. Luego aparece en la física ahora los modelos, por ejemplo, de la física cuántica, la teoría de las cuerdas, que están buscando la construcción de un nuevo paradigma dentro de la física. Y si es que se logra esta construcción, puede ser que muchas de las cosas que nosotros hayamos aprendido o que estén aprendiendo ustedes en el colegio vayan a ser descartadas y se tengan que explicar desde otro modelo. Entonces, Thomas Kuhn nos dice, la ciencia es relativa. Todos los conocimientos científicos que nosotros creemos que son válidos y que son la panacea, como la fórmula eficaz y definitiva, no lo son. Son válidos, pero hasta cierto punto, durante cierto tiempo. Después de estar vigentes por 30, 50, 80 años, 100 años, llega un punto en el que aparece un conocimiento mejor que sustituye al anterior, que genera una revolución, un cambio a veces radical del paradigma. Y esto es algo que también quisiera que consideren, porque muchas veces nos apoyamos en la ciencia, no decimos la ciencia dice, pero ¿hasta qué punto ese conocimiento será totalmente válido o es relativamente válido? Y acá viene una pregunta, algo que es relativamente válido, ¿es válido en sí mismo? ¿Será ciencia de verdad? ¿O será todavía una aproximación a la ciencia, pero no ciencia verdaderamente? Eso como una pregunta abierta para que ustedes puedan reflexionar. Y bueno, la última corriente de la epistemología es el anarquismo epistemológico. Planteado por Paul Feyerabend, nos decía que la ciencia, para que pueda avanzar, tiene que rebelarse, entre comillas, tiene que ser un poco anárquica a los principios científicos.
Los grandes avances de la ciencia se han dado por una especie de rebelión, una especie digamos, de contraposición a los principios científicos actuales. Quizás un ejemplo fue lo que pasa cuando se descubre en los aeroplanos, ¿no? Los hermanos Wright, ustedes conocen bien esa historia, ¿no? Que ahí en Estados Unidos estaban trabajando. En esa época la comunidad científica dudaba mucho de que algo más pesado que el aire pudiera volar. Los Estados Unidos y sus organismos gubernamentales estaban probando si era posible, financiando, pero en un lugar muy alejado, digamos un pueblito también en Estados Unidos, dos hermanos que se dedicaban a la construcción de bicicletas, su familia tenía un negocio y ellos se dedicaban a la construcción y venta de bicicletas. Tenían el sueño de que era posible volar. Pero la comunidad científica decía, nada más pesado que el aire puede volar. Y uno decía, bueno, ¿y qué pasa con los pájaros? Los pájaros pueden volar. Bueno, no hay nada más pesado que el aire que pueda volar con excepción de los pájaros, pero salvo eso no hay otra excepción. Si es que los hermanos Wright se hubieran quedado con ese principio científico, no tendríamos la posibilidad de vuelos como las tenemos ahora. Se rebelaron contra el principio científico porque ellos creían que era posible, pero no es una rebelión por si acaso social o una rebelión emocional, sino una rebelión racional, de buscar elementos racionales, empíricos, evidenciables, ¿no? Objetivos, que muestren que el principio es inconsistente. Entonces, lograron hacer volar una adaptación de esta bicicleta, que podría ser el primer aeroplano de la historia, que se elevó apenas 30 centímetros del suelo y que se mantuvo suspendido durante 8 segundos. Pero fue definitivo, habían demostrado, gracias a que se revelaron, entre comillas, a la ciencia, que sí se podía generar objetos más pesados que el aire que pueden volar. Ahora han pasado muchos años y tenemos aviones que pesan toneladas y que pueden ir de un continente a otro, pero porque alguien en su momento se rebeló contra los principios de la ciencia. Entonces, eso es el anarquismo epistemológico. Para que la ciencia avance hay que ser un poco anárquicos, hay que rebelarnos a los principios de la ciencia por la búsqueda de una explicación más integral. Algo que me gustaría hacer notar y que considero que es importante, sobre todo en la teoría del relativismo epistemológico de Thomas Kuhn y de los paradigmas, es que ahora hay un problema en la mayoría de las ciencias, y es que se ha tomado un paradigma materialista, reduccionista y mecanicista. La ciencia ahora trata de explicar todo siempre y cuando sea material, siempre y cuando pueda ser reducido a procesos bioquímicos y siempre y cuando esté, digamos, enfocada a procesos mecánicos donde no intervenga mucho la inteligencia. Y personalmente considero esto un gran problema, porque nos niega otra parte de estudio de la realidad. No podemos estudiar otro aspecto de la realidad que no es material y que no es mecanicista. Hay cosas que llaman mucho la atención, pero que la ciencia no las investiga porque tiene el paradigma materialista, reduccionista y mecanicista. Hay un experimento que se ha realizado con las plantas como un tipo de enredaderas, ¿no? Ustedes saben que las enredaderas son plantitas que buscan algún tipo de eje, de tronco al cual se puedan ellas adherir para empezar a crecer. Bueno, este experimento era de la siguiente manera. Se ponía una especie de palo, ¿no? Y a 2 puntos de igual distancia se plantaban 2 enredaderas con las mismas características de tiempo, ¿no? De la misma enredadera, se las plantaba. De alguna manera que nosotros no sabemos, no podemos explicar, es como que la enredadera naturalmente crece y algo le indica que acá hay un palo al cual puede ir, porque en vez de irse para allá donde no va a encontrar nada, la enredadera sabe que tiene que ir para acá. Y lo mismo con la otra, sale y sabe que tiene que ir hacia acá. La situación era que había una diferencia de días cuando fueron plantadas. Imagínense, esta es plantada hoy, la otra es plantada 2 días después. Ambas surgen, una 2 días antes que la otra, y empiezan a dirigirse hacia el tronco. Cuando esta primera enredadera llega al palo central, la segunda, de alguna manera, es como si se enterara de que alguien ya ha ocupado ese palo
y empieza a girar y empieza a buscar otro palo en otra dirección. Como si hubiera algún tipo de inteligencia que orientara ese proceso. Pero la ciencia parte de la idea, ni siquiera la han demostrado, pero parte de la idea de que toda la naturaleza es un proceso mecánico, no hay inteligencia en la naturaleza. Para mí es un problema a nivel de los paradigmas científicos actuales. Y que todo esté reducido a la materia y a combinaciones bioquímicas. Es un problema muy complejo. Pero bueno, eso es simplemente para que puedan reflexionar. El otro tema que vamos a mencionar también brevemente es el de la axiología. Y lo vamos a mencionar brevemente porque en las siguientes clases vamos a hablar esto con mayor profundidad. La palabra axiología nuevamente es una palabra de origen griego que viene de axios, que significa valor, y logosología, que significa estudio o tratado. La axiología vendría a ser aquella disciplina filosófica que se encarga de estudiar el valor de las cosas, cómo valoramos las cosas, de qué manera establecemos la valoración de las cosas. Y esto también es algo muy complejo y que algunos podrían decir que entra en el campo de la subjetividad. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando establecemos una valoración? Imaginemos por un momento que una persona muy querida para ustedes, quizás su papá, su mamá, un amigo muy cercano, quizás la pareja, les regala un objeto muy sencillo, digamos un pequeño dibujo que ha hecho con sus propias manos, se ha dado un tiempo para hacerlo y se los entrega. Digamos que es un paisaje. Ustedes reciben este objeto, este cuadro, esta pintura, y como ha sido dado por una persona muy querida para ustedes, lo guardan, lo ponen en un lugar bonito, lo tienen con ustedes. Pero resulta que viene un experto en obras de arte y observa ese cuadro y dice: qué cuadro más horrible el que han pintado. Pero ustedes ven ese cuadro y no, para ustedes es un cuadro bellísimo, especial, tiene una valoración muy fuerte, pero para la otra persona es algo casi inservible. La axiología se preguntaría: ¿por qué la valoración es diferente? ¿Qué es lo que determina la valoración que le damos a las cosas? ¿La valoración está en el objeto? ¿O la valoración depende de cada sujeto? Es verdad que se requiere de un objeto para valorar, pero la pregunta es: ¿las cosas son valiosas por sí mismas? ¿O todas las valoraciones están condicionadas por el sujeto que establece la valoración? Si la respuesta fuera que el valor depende de los objetos o de las cosas en sí, la pregunta sería: ¿cómo podemos determinar esa valoración? Y si la respuesta fuera que la valoración depende de cada sujeto, cada persona valora de manera distinta la realidad, nuevamente la pregunta es: ¿qué influye en dicha valoración? Depende de factores culturales, depende de factores sociales, depende de factores económicos, depende de factores afectivos, depende de factores intelectuales. ¿Qué es lo que determina la valoración de las cosas? ¿Por qué unos valoramos de una manera y otros valoramos de una manera diferente? Todo esto es parte del problema del estudio de la axiología. Se considera que la axiología tiene dos grandes vertientes, que son las que vamos a estudiar las próximas semanas. Tenemos a la ética, que se encarga de estudiar la valoración de lo bueno y de lo malo. La ética estudia la moral entendida como el conjunto de acciones buenas y lo contrario inmoral, las acciones malas. Y la otra gran rama o derivación de la axiología, que vendría a ser la estética, la valoración que le damos a lo bello y a lo feo. Imagino que ustedes se han puesto a pensar en esto. ¿Alguna vez se han preguntado: ¿esto que estoy haciendo es bueno? Están tratando de valorar. Y algunos, ojalá, han encontrado una respuesta y han dicho: sí, esto es bueno, así me traiga problemas o sea doloroso, esto es bueno y es lo correcto y lo que se debe de hacer.
Pero quizás muchos otros se han quedado pensando hasta ahora si lo que hicimos fue realmente bueno. Obviamente, en la belleza también hay una serie de cuestionamientos. Se preguntan, ¿qué es bello? Desde lo individual, a lo mejor uno se ve en el espejo en las mañanas y se pregunta, ¿soy una persona bella, una persona atractiva? Y entonces acá viene una serie de preguntas y problemas. ¿Cómo se determina, en el caso de la estética, la valoración de la belleza? Es un concepto nuevamente subjetivo. Cada quien tiene su propia idea de belleza. Es un concepto que depende más de lo social. La sociedad es la que se encarga de determinar qué es bello y según qué parámetros, parámetros económicos, parámetros de moda asociadas a la economía. La belleza no está definida por la sociedad ni por el individuo, sino por factores o leyes matemáticas como quizás el número áurico, la proporción áurea, el número phi. ¿Qué es lo que determina la belleza de las cosas? Y en el aspecto de la ética, ¿cómo se determina el bien? ¿Es un concepto individual? ¿Lo que es bueno para unos es malo para otros y viceversa? ¿Es caer en un relativismo? ¿O lo bueno es bueno siempre? Lo bueno, ese arquetipo del que hablaba Platón, el bien, no depende de las personas, de la sociedad, sino que es bueno siempre, más allá del contexto y las circunstancias. ¿Cómo reconocer a una persona moral y una persona inmoral? ¿Cuál es la importancia de ser personas morales? El fundamento de la moralidad, ¿por qué tenemos que ser personas morales? ¿Por qué tenemos que vivir bajo virtudes fundamentales que nos llevan a la integridad y a la realización? ¿O acaso es mejor vivir sin valores, sin normas, sin virtudes y que cada quien haga lo que quiera hacer? Todo esto es campo de estudio de la ética, pero parten de un tronco en común que es la axiología. Axiología, la forma en la que valoramos la realidad. Ética, la valoración de lo bueno y lo malo. Estética, la valoración de lo bello y de lo feo. Bien, eso es lo que corresponde a esta semana. Como les mencionaba, en la próxima clase nosotros profundizaremos en estos conceptos de ética, de bioética. También vamos a hablar un poco de la bioética, de los conflictos que se presentan en la bioética actual. Hablaremos luego de la estética, que es un aspecto muy interesante. Analizaremos algunas imágenes que tal vez a ustedes les permita poder ejemplificar mejor estos conceptos de estética. Y bueno, es importante que aprendan a reflexionar estos temas también para su propia vida. Como ya lo he venido diciendo en las clases anteriores, si alguno de ustedes tiene preguntas, anótenlas en sus cuadernos y cuando podamos retomar las clases presenciales, responderemos a las preguntas respectivas. Igual hay algunos textos que les podrían ayudar o servir, que están en su compendio, ¿no? Ahí anotados como referencia, que podrían también repasar para que estos temas se puedan comprender mejor. Tampoco se desaliente, ¿no? Ya vamos casi un mes, son casi 5 semanas que estamos en aislamiento todos nosotros, pero es importante que puedan mantener el entusiasmo, la alegría, manténganse ocupados, activos, mantengan sus horarios. Si alguno en este momento se empieza a abandonar y descuida sus horarios y ve las clases cuando puede, sin tener una restricción, sin tener una disciplina y una constancia, cuando se retome la constancia normal de colegio les va a costar mucho regresar al ritmo habitual. Así es que no se abandonen ni en lo emocional ni en lo físico. Desarrollen algunas actividades recreativas, practiquen algún arte, no importa cuál, danza, música, poesía, en sus casas. Esto también va a ser muy productivo y nos estamos encontrando la próxima semana para el tema de ética y bioética. Que les vaya muy bien.